En tecnología, periodista de la casa, bienvenido Ariel. Harry Campos Cervera, médico especialista en psiquiatría, bienvenida. Bienvenido. Y vamos a hablar del furor por el juego Fortnite. Este juego que utilizan muchísimo los adolescentes. Bueno, este furor, por supuesto, siempre trae algo de preocupación. Preocupación por la violencia que se maneja y también preocupación por la adicción que esto genera. En primer lugar, Ariel, te voy a pedir que nos cuentes de qué se trata este juego. No es nuevo. Es una nueva versión de un juego que ya tiene unos años. Salió el año pasado esta versión, se llama Battle Royale. Está basada en una película que a su vez está basada en una novela japonesa. Y voy a decirlo muy brevemente, es un juego de tiros, pero está buenísimo. O sea, tiene un montón de elementos para que sea buenísimo. Es visualmente muy atractivo, lo que se llama mecánica del juego está muy bien hecha. La idea es ciertamente perversa, porque la novela original era perversa, al punto que estuvo prohibida en varios países. ¿Por qué es perversa la idea? Vos caes en una isla y es todos contra todos, ¿sí? Pero la isla al mismo tiempo se va achicando. De modo que tarde o temprano hay un enfrentamiento entre dos y el que gana... es que el queda vivo, sobreviviente. The Last Man Standing, como se dice, queda como el ganador. Pero la verdad es que el juego como tal no tiene otros elementos adictivos que no tuviesen juegos anteriores, que también fueron muy exitosos y sobre los que también hablamos de que tenían características adictivas. Lo que tiene es que es un muy buen juego, quiero decir, en el entorno de los videojuegos se lo ve como algo que está muy bien hecho. Claro. El éxito no es casual, digamos. Claro. Ahora, cuando uno habla de videojuegos, en este caso hablamos de Fortnite porque es el furor del momento, pero cada momento ha tenido un juego del cual todos los chicos han querido jugar. Y aquí la pregunta va para usted, doctor. Hoy hablábamos con Ariel fuera del aire, en preproducción, sobre la adicción que puede generar un juego. Y Ariel decía algo muy cierto. Se realizan para eso, ¿no? Para generar adicción. O sea, cuanto más juegan, mejor. Esa es la idea, ¿no? Sí, no sé si se realizan con ese fin específicamente, pero necesariamente un juego tiene que ser entretenido. Claro. Y lo entretenido puede generar adicción. Pero hablábamos del ajedrez como un ejemplo. Claro. Lo que genera de alguna manera adicción es el estímulo gratificante que da el juego. Es decir, estimula el centro de recompensa. Lo mismo que pasa, qué sé yo, cuando uno gana un premio, hace el amor, le dicen te quiero, o las drogas estimulan el mismo centro. O sea, el problema no es necesariamente el juego. El problema es este estímulo gratificante y la persona que recibe la necesidad que tiene de un estímulo de gratificación. ¿Qué pasa? ¿Habla de alguna falencia? ¿Habla de una falta? Habla de alguna manera ya de que la persona que tiene necesidad de este estímulo es que tiene carencia de otros estímulos gratificantes. Entonces hay una personalidad previa que va a ser adictiva. No es solamente cualquiera que juega el juego o que le gustan los juegos. Ahora, hay muchos elementos que van confluyendo para que se dé esta situación. ¿Cuáles son? Uno de estos elementos es cómo cambió la comunicación. La comunicación de la afuera pasó al adentro. Pasó, digamos, de conversar con los vecinos a la radio. De la radio pasó a la televisión. La televisión todavía era pública. Pública en el sentido que se compartía en familia, se compartía con los vecinos, se compartía con gente. Y entramos al celular donde la pantalla ya es individual. Ya es propia. Es propia y ya se empieza a compartir menos. Sí, sin embargo estos chicos juegan en línea generalmente. Exactamente. Estos juegos recrean de alguna manera en un campo virtual la idea de que uno está socializando. Es más todavía, el éxito de este juego no solamente tiene que ver con el estímulo del juego en sí. Sino que los youtubers se filman a sí mismos jugando este juego, con lo que el aspecto mimético de los jóvenes hace que quiera imitar a este ídolo que es youtuber. Que de hecho miran a ese youtuber cómo juega, ¿no? Claro. Sí, es algo que venimos haciendo desde, por ejemplo, el fútbol. A mí me da bastante gracia cuando se critica a los youtubers que relatan uno de sus juegos, cuando nos pasamos horas mirando fútbol donde alguien relata lo que están jugando otros. Pero independientemente de eso... Bueno, pero es hasta que incorporamos, porque ahí estamos hablando de un deporte, entonces uno supone, bueno, es una actividad física, es algo diferente, ¿no? Sí, pero ya hay deportes electrónicos igual y están haciendo
más dinero que los deportes, sí, eso es que cierto. los deportes estándar, ¿no? Sí, sí. Esta necesidad de identificarse con modelos de alguna manera es fundamental. Es decir, la identificación es la transformación de un sujeto cuando asume una imagen. Cuando uno ve un youtuber y uno quiere ser como ese youtuber, uno se transforma y empieza a jugar los juegos que juega el youtuber o de la manera que juega el youtuber. Claro. Ahora, doctor, le pregunto, cuando uno habla de adicción, ¿no? Porque uno no puede hablar livianamente de la palabra adicción, ¿no? Jugar a un juego no quiere ser adicto, ser fanático de un juego no es lo mismo que ser adicto. ¿Cuánto tiempo uno tiene que estar jugando un juego para que se considere una adicción? Sobre todo para los padres que están mirando y para ver si se preocupan o no por la cantidad de tiempo que están sus hijos frente a las pantallas. La adicción es la pérdida de la libertad frente a algo. Puede ser una sustancia, un juego, como en este caso. Esto hace de alguna manera que empiece a interferir con las otras cosas que uno tiene que hacer libremente. ¿Cuándo es una adicción? Cuando empieza a tener, por un caso de un joven, déficit en el rendimiento escolar, poca participación en la familia, poca relación con los amigos, no concurrencia al colegio, no concurrencia a actividades sociales en los que están invitados. Es decir, cuando va empezando a afectar otros aspectos de su vida, ahí estamos en un momento de preocupación. Ha habido muertes, 2 o 3, no recuerdo cuántas en total. La última creo que era un chico de Corea del Sur que pasó tanto tiempo jugando, tanto tiempo sentado, que tuvo el mismo síndrome que tienen algunas personas en los aviones, se le formó un coágulo y pasó del mundo real al mundo virtual al otro mundo. Y es exactamente como dice el doctor, cuando vos no podés controlar la sustancia, sino la sustancia te controla a vos, ahí hablamos de adicción. Ahora, Ariel, quiero sumar en esto el ejemplo que hoy hablábamos fuera del aire, que es el ejemplo que vos pusiste del ajedrez, ¿no? Sin irnos a un extremo tan fuerte como el que recién vos contabas. Aquí también hablamos de la preocupación de muchos padres que sus hijos llegan del colegio, no que dejan de ir al colegio, pero llegan del colegio y ahí se pasan horas frente a la pantalla. Vos hoy ponías un ejemplo interesante. Hay una cuestión, yo diría, ideológica. Los videojuegos están mal por definición, nos han dicho, ¿sí? Porque son violentos, porque te pasas mucho tiempo, por lo que sea. Ahora, si tu hijo, en lugar de estar con el Fortnite o con el Call of Duty o originalmente con el Wolfenstein 3D, está jugando al ajedrez y de golpe sale campeón de la provincia, después campeón argentino y sale campeón mundial, vos no te preocupás nada y lo dejás jugar 200 millones de horas por día. Entonces, más allá de que el juego del ajedrez represente una guerra y podríamos decir hay violencia, quiero decir, vivimos en una sociedad violenta, también nos estamos asombrando un poquito de la violencia de los videojuegos con un cierto grado de hipocresía. Lo que yo digo es, ¿hasta qué punto estamos juzgando esto simplemente porque es un videojuego y no porque es un juego como el ajedrez? Vos dirás, para el ajedrez hace falta una destreza intelectual mayor. Fantástico, yo te quisiera ver jugando al Fortnite. No, para los juegos también, yo juego con cosas no intelectual, con mis hijos pero por ahí de otra que clase. me ganan seguro. Pero claro. Pero quería escuchar también la opinión del doctor con respecto a esto que plantea Ariel. Lo que dice Ariel es cierto. La gente tiene un prejuicio con respecto a los videojuegos, porque son como de segunda categoría comparado con el ajedrez. Yo creo que, de algún modo, los videojuegos son tan útiles para el ajedrez porque estimulan zonas motrices, coordinación visomotriz y un montón de elementos de desarrollo cerebral que van a ser de utilidad para esa persona en este mundo virtual, justamente donde los requerimientos tecnológicos van a demandar ese tipo de actitudes. Pero ¿qué pasa? Yo me preocuparía igual si un chico juega al ajedrez 18 horas por día, 24 horas por día y tiene una conducta extraña. Exacto. Entonces, podríamos decir es un adicto al ajedrez y que está canalizando su propio problema a través del juego del ajedrez. Ahora, otro de los puntos es justamente la violencia. Allí estamos viendo el Fortnite y antes del Fortnite hemos conocido otros juegos como el Call of Duty o otros más que ya no recuerdo, pero que son... No tiene sangre. Este no, pero... Claro, es pero, de los violentos, es posiblemente de los menos violentos. Por ejemplo, no hay, en el juego, el tipito muere como si fuese una caricatura, es medio caricaturesco y no tiene sangre. Claro, pero no recuerdo el nombre de no el Call of Duty, sino otro que terminan...
que terminan robando los autos. El GTA, sí, el GTA. El GTA, exactamente. El GTA, que es absolutamente violento. Entonces, violento en muchos sentidos, además. En muchos sentidos. Por eso le quiero preguntar al doctor, ¿qué pasa con la violencia en los juegos, ¿no? Porque Ariel recién decía, vivimos en una sociedad violenta, esto es cierto, pero ¿en cuánto incide esta violencia que los chicos viven en los juegos y en las redes sociales? ¿Esto los puede llegar a volver más violentos o por el contrario, allí descargan y después están más tranquilos? Es difícil esto, porque yo te podría decir, hay más violencia concreta y real en un juego de rugby que en estos juegos virtuales. Y la conducta violenta... Sí, pero no tanto, porque en estos juegos vemos sangre, vemos violaciones, vemos robos. No hay muerte de nadie, no hay nada, es como la imaginación, digamos. Sí, es cierto. No, sin embargo, en determinados juegos también hay violencia, pero no es el juego solamente lo que va a determinar que una persona sea violenta, sino lo que le pasa como personalidad previa. Esto es fundamental. Nada va a lograr modificar a alguien simplemente porque juega un juego violento. Ustedes vieron... Bueno, es importante. La manada de tigres, cuando están permanentemente simulando una pelea. Sí. Y eso es una forma de controlar la violencia. La gente que practica deportes, qué sé yo, de tipo taekwondo y todo ese tipo de cosas, aprenden de alguna manera a través de eso, de que la violencia uno puede controlarla y manejarla. Sí. El tema es cuando la personalidad previa hace de que esta violencia se transforme en una violencia real actuada y vaya desencadenando y haciendo eclosión de elementos violentos que ya tiene la persona. Entonces ahí sí hay que estar atentos como padres. Bueno, uno conoce a sus hijos, la personalidad de cada uno de ellos y en algunos entonces generará una cosa y en otros otra. Seguro. Y volviendo al tema de los padres, yo creo que es fundamental para los padres darse cuenta que nosotros a los hijos tenemos que darle alternativa, no decirle este juego está mal, sino darle recursos. Los colegios deberían dar actividades extracurriculares, de juegos, de competencias personales, que vayan sustituyendo esto, porque si uno no encuentra una sustitución saludable, por ejemplo, una persona que deja de fumar, empieza a caminar, a trotar, a hacer gimnasia, etcétera, sustituye un hábito insano por uno saludable. Entonces, nosotros no podemos prohibir a los chicos que están atravesados con esto sin ofrecerles recursos saludables. Está bien, como sustitución de eso. Como sustitución de esto, y es fundamental recuperar la capacidad de juego personal, no virtual. Claro, el gran tema, y creo que ahí necesitamos un programa aparte, es sin demonizar lo virtual. ¿No? El gran tema es el tiempo. Sí, es mi preocupación con esto, con Facebook también, y es el hecho de que vos estás socializando, pero no estás socializando en persona, con lo que el cerebro de algún modo sabe que lo virtual tiene un cierto rasgo de incompleto, y esto también hace que uno vuelva a Facebook, que uno vuelva a ciertos videojuegos. Vos socializás, no socializás todos los días, porque te cansás al final. No, claro. Te falta una pata. Totalmente. Con esto no hay una... Para cerrar, sí. No hay un aprendizaje emocional. Claro, exacto. Claro. Entonces, lo emocional es fundamental. La violencia, si uno empieza a pegar a alguien, el otro se rinde, por decir de alguna manera, la violencia cesa. Claro. Sin embargo, si uno está manejando un dron y hace volar una aldea, ni siquiera se da cuenta y no hay mecanismos inhibitorios naturales de la violencia. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Ariel. Un placer tenerte aquí. Vamos a ir a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí, ya venimos.